Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre el estudio de tiempo con cronómetro, que corresponde a la unidad número 4. Nuestro equipo está conformado por Saúl Eduardo Arellano Rivera, Judith Gutiérrez Rodríguez y un servidor, Carlos Herminio García García. A continuación, les daré una pequeña introducción sobre el estudio de tiempos. Esta actividad implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada. El estudio de cronómetro de tiempos, dados estándares, datos de movimientos fundamentales, muestra el trabajo y estimaciones básicas de datos de historiadores. Alternativas para llevar a cabo un estudio de tiempos. Tanteo. El cálculo de tiempos tipo por este procedimiento es totalmente subjetivo. El tiempo tipo es el tiempo necesario para que un trabajador capacitado y conocedor de la tarea la realice a ritmo normal. Datos estadísticos. El cálculo de tiempo se realiza calculando una medida ponderada. A continuación les daremos unos pequeños símbolos de lo que en los datos estadísticos. Bueno, aquí podemos ver una pequeña fórmula que dice TP es igual a TO más 4TM más TA, donde TP es el tiempo tipo, TO es el tiempo óptimo registrado, TM es el tiempo modal y TA es el tiempo más absoluto. Cronómetro. El estudio de tiempos es una técnica para determinar con la mayor exactitud posible partiendo de un número limitado de observaciones. El cálculo de tiempos de trabajo por medio de cronómetro es el sistema más utilizado en las industrias. Es preciso calcular los factores siguientes. Requisitos que se deben cumplir para llevar a cabo un estudio de tiempo. Estos son: gerencia, controlar al obrero del oficio para aumentar la producción y sobre todo la intensidad del trabajo. También debe aplicarse a la selección y adiestramiento de los trabajadores y a la gerencia misma. Supervisor. La mayoría de los sindicatos se oponen a la medición del trabajo y preferirían que todos los estándares se establecieran mediante el arbitraje. Todo representante sindical sabe que los estándares de tiempo mal establecidos causan problemas a los empleados y a la administración. Operario. Todo el empleado debe tener el interés suficiente en el bienestar de la campaña y apoyar a las prácticas y procedimientos que implanten la administración. El operario debe ayudar al analista de métodos en la división de todas las tareas en sus elementos. Bueno, en esta imagen podemos ver al operario realizando el trabajo en una empresa. Analista de tiempo. Todo trabajo involucrado distintos grados de habilidad, lo mismo que el esfuerzo físico y mental. Es sencillo para el aumento observar a un empleado y medir el tiempo real que le tome realizar un trabajo. A continuación les presentaremos equipos para el estudio de tiempos. Estos son tabla. Las tablas para el estudio de tiempos van desde las barras de clip hasta las digitales, con varios cronómetros. Pero todos tienen el mismo objetivo, sujetar el tiempo para facilitar su manejo. Si se utiliza una tabla de clip simple, el cronómetro debe tomarse con la misma mano. No es posible modo de 1, 2 y 3 golpes. Es posible montar 3 cronómetros en un tablero ligados entre sí, de modo que el analista pueda durante el estudio leer siempre un cronómetro cuyas manecillas estén detenidas y mantengan un registro acumulativo del tiempo total transcurrido. Técnicas de cronometración. Existen dos técnicas para anotar los tiempos elementales durante un estudio. En el método continuo se deja correr el cronómetro, se lee en el punto terminal de cada elemento, mientras las manecillas están en movimiento. En el método continuo se leen las manecillas detenidas cuando se usa un cronómetro de doble acción. En la técnica de regresos a cero el cronómetro se lee a la terminación de cada elemento. Lectura continua. Esta técnica para registrar valores elementales de tiempo es recomendable por varios motivos. La razón más significativa de todas es probablemente la que de este tipo representa un registro completo de todo el periodo de observación y por tanto resulta del agrado del operario y sus representantes. A continuación les mostraré el método de lecturas continuas. Este se adapta también mejor para registrar elementos muy cortos.
no perdiéndose tiempos al regresar la manecilla a cero, puede obtenerse valores exactos y de elementos sucesivos. División de la operación en sus elementos. La división de la operación en sus elementos es el elemento en una parte esencial y definida de una actividad o tarea determinada compuesta de uno o de más movimientos fundamentales del operario y de los movimientos de una máquina o la fase de un proceso seleccionado para fines de observación y cronometraje. Reglas para dividir la operación en elementos. Los elementos deberán ser de fácil identificación, con inicio y término claramente definido. Los elementos deben ser todos los breves posibles. Ha de separar los elementos manuales de los de la máquina. Durante los manuales, el operario que puede reducir el tiempo de ejecución según el interés y la habilidad que tenga. También hay distintas clases de elementos. Uno de ellos son los elementos regulares y repetitivos. Son los elementos que aparecen una vez en cada ciclo de trabajo, ejemplo, al poner y quitar piezas en la máquina. Elementos casuales o irregulares son los que no aparecen en cada ciclo de trabajo, sino a intervalos tanto como regulares como irregulares. Los elementos extraños son los elementos ajenos al ciclo de trabajo y generan indeseables que se consideran para tratar de eliminarlos, ejemplo, las averías en las máquinas. Los elementos manuales son los que realiza el operario y puede ser manuales sin máquina con independencia de toda la máquina. También en esto son muy importantes los elementos de la máquina, que son los que realizan la máquina y los cuales también pueden ser dirigidos por nosotros mismos. De máquina con avance manual, en cuyo caso la máquina trabaja controlada por el operario. La calificación de la actuación nos dice que la calificación de la actuación es el paso de procedimiento del trabajo, es el paso más sujeto a crítica, se basa en la experiencia, adiestramiento y buen juicio del analista de medición de trabajo. La calificación de la actuación es una técnica para determinar con equidad el tiempo requerido para que el operario normal ejecute una tarea después de haber registrado los valores observados de la operación en el estudio. También nos habla del método Westinghouse. Lo desarrolló Westinghouse Electric, es uno de los más antiguos y con mayor aplicación. En este método se consideran 4 factores: la habilidad, el esfuerzo, condiciones y la consistencia. Habilidad. Ellos definen que la habilidad es el nivel de competencia para seguir un método dado. Lo relaciona con la experiencia de la coordinación mano y mente. Ellos definen al esfuerzo como una demostración de voluntad para trabajar con efectividad. El esfuerzo es representativo de la velocidad con lo que se aplica la habilidad al momento de evaluar. Solo hay que tomar en cuenta el esfuerzo efectivo. Consistencia. Esta debe evaluarse mientras está trabajando. Los valores de tiempo elementales que se repiten constantemente tendrán una consistencia perfecta. Esto ocurre rara vez porque hay muchas variables que afectan, como el material de herramienta y la habilidad del esfuerzo del operario. Condiciones. Calificar el desempeño afectan al operario, no a la operación. Deben calificar las condiciones haciendo con una comparación con la forma en la que el usual en cantarlas es la estación del trabajo. Los elementos que afectan las condiciones de trabajo incluyen temperatura, ventilación, luz y ruido. Bueno, compañeros, espero haya quedado claro. Espero pueda ser de su agrado este video. Muchas gracias.